Espero que nos estén escuchando todos bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre trasplante de médula ósea y tenemos el placer de contar con el doctor Martín Zaslaski. El doctor Zaslaski es un médico hematólogo de Rosario, del centro Centramor. Así que te Centramor, que es el Centro de Trasplante de Médula Ósea Rosario, eso significa la sigla. muchísimo. Es un detalle muy, muy Aunque no es el único importante. centro, ¿eh? Pero bueno, nosotros como fuimos los primeros, nos quedamos con la palabra Rosario. Bueno, te agradecemos un montón, Martín, que nos des esta charla y lamentamos que no podemos contar hoy con Gladys Parolín, que fue tu paciente Sí. y que es muy conocida en nuestro grupo. Ella en este momento no se puede conectar porque está en una zona donde no hay wifi. Es Y muy una pena. activa también, muy activa, participa siempre activamente. Sí, sí, sí. Es como parte de mi club de fan. Sí. Y Bueno, muy agradecida, está muy agradecida. Así que bueno, bueno, cuando quieras puedes comenzar la charla. bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Aide y a Mariana por la invitación. Hoy esta vez es la segunda charla que doy en este año y en el contexto de la cuarentena y de la pandemia. Y la vez pasada hablamos del linfoma de Hodgkin, esta vez vamos a hablar de trasplante de médula ósea en linfomas. Yo trabajo, como les contaba recién, en el Centro de Trasplante de Médula Ósea de Rosario desde el año 2007. En Centramor realizamos todo tipo de trasplantes, realizamos trasplantes de autólogos, trasplantes halogénicos relacionados y no relacionados y trasplante oplidéntico. Y es un centro que está principalmente no, destinado totalmente a la atención de pacientes adultos, no hacemos pediatría. Como para empezar a hablar un poco del tema del trasplante del linfoma, yo puse esta diapositiva, que algo salió mal, un segundo. Ahí está. Que es, básicamente acá tenemos una tabla, un gráfico que nos muestra cuáles son los linfomas más frecuentes. En azul tenemos el linfoma más común de todo, que es el linfoma difuso de células grandes B, que es un linfoma agresivo y que representa el 40% de los casos de linfoma, de todos los tipos de linfoma. Y en naranja tenemos al linfoma folicular, que es un linfoma al contrario, más bien indolente, que representa un 30% de los casos de linfoma. En azul está otro tipo de linfoma, que es el linfoma del manto, que también es un linfoma que en frecuencia es bastante común, que es un linfoma también de características que inicialmente se consideraba indolente y posteriormente se lo considera como un linfoma agresivo, y que, a diferencia de los otros dos que nombré antes, ya les voy anticipando, que tiene indicación de trasplante en primera remisión completa. Después hay otro tipo de linfomas menos comunes, como puede ser el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma de la zona marginal, etcétera, etcétera. El linfoma difuso de células grandes, por lo general, el tratamiento de elección es un protocolo en el cual hace unos 20 años atrás se agregó un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab y se combinó con una quimioterapia que se llama CHOP. Este tipo de tratamiento, globalmente, porque hoy estos linfomas tienen subdivisiones y se caracterizan por cuestiones genéticas y por presentaciones de otro tipo, se logra una curación con este esquema de quimioterapia del 60%. Otro linfoma que también es muy común en el trasplante es el linfoma de Hodgkin, que también es un linfoma que se trata con quimioterapia, aunque actualmente también apareció un anticuerpo monoclonal que está tratando de buscar un lugar en las diferentes líneas de tratamiento, y con la quimioterapia, digamos, podemos lograr una curación del 70 al 85%. Esto depende un poco de esta diferencia que hay del estadio que se encuentra el paciente. Si es un estadio inicial, o sea, si la enfermedad está localizada, la probabilidad de curación es mucho más alta que si la enfermedad es más avanzada o está más diseminada. Y yo puse acá en tercer lugar los linfomas de bajo grado, que el más común es el linfoma folicular, donde la quimioterapia suele lograr una remisión completa, pero la evolución de estos pacientes suelen evolucionar con periodos de remisión completas, recaídas, nuevo tratamiento, periodo de remisión completa. Y acá vamos a ver posteriormente cómo son las indicaciones de trasplante. Permiso, un minutito, que corro esto que... Ahí está. Bueno, los linfomas cuando recaen
tenemos que realizar por lo general una quimioterapia de rescate, que por lo general hay muchos esquemas de tratamientos. El más conocido es uno que se llama SHAP, pero también hay otro que se llama ICE o ICE, y otro que se llama DAP, y por lo general se realizan por 2 o 3 ciclos. Son quimioterapias intensas en que el objetivo es volver a llevar al paciente a una remisión completa y producir una gran disminución de la enfermedad que se llama debulking, o sea, sacar la mayor cantidad de enfermedad posible. Siempre para trasplantar a un paciente hay que evaluar la respuesta al tratamiento y si hay quimiosensibilidad y se logró una buena respuesta, se puede proceder al trasplante. Antes de meternos en el tema de trasplante, quería comentarles esto de las células madres, como para tener un pantallazo que son las células madres, y son células que están localizadas en la médula ósea, que tienen una posibilidad de reproducirse a sí misma, o sea, una célula madre puede volver a formar otra célula madre, también tienen la capacidad de diferenciarse y de formar toda la progenie hematológica, o sea, los glóbulos rojos, las plaquetas y todo el repertorio de glóbulos blancos. Por eso estas células son las que se usan, hablando en términos generales, aunque después puse algunas pinturas ahí que representan diferentes momentos del trasplante, para volver a sembrar una vez que uno hace una quimioterapia. Bueno, ¿qué es un trasplante hematopoyético? Básicamente esta es una definición muy vulgar, o sea, llamamos un trasplante hematopoyético a la administración de células madres, de la sangre o de la médula ósea, de un donante a un paciente. Pero esto no siempre se cumple así. Tenemos que los trasplantes halogénicos, donde hay un donante que dona sus células madres, tenemos 3 tipos principales. Esto puede ser un trasplante relacionado, histoidéntico, y es histoidéntico cuando, por ejemplo, un hermano comparte la totalidad de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. En muchas ocasiones, digamos, de los últimos unos 10 años atrás aproximadamente, hemos podido acceder a una disparidad, digamos, antigénica mucho mayor, o sea, que haya diferencia entre los pacientes, y podemos hacer trasplantes con hermanos que no sean compatibles, inclusive con padres, que van a compartir solamente un haplotipo del paciente. ¿Qué significa esto? De la carga, globalmente, de la carga genética que tenemos, 50% la recibimos de nuestra mamá y 50% de nuestro papá. O sea que siempre o muy frecuentemente, si es hijo del mismo padre y de misma madre, vamos a encontrar entre los hermanos algún donante haploidéntico. Y si no lo encontramos entre los hermanos, podemos buscarlo en el padre y en la madre. Y después tenemos otro tipo de trasplante, que es el que hacemos una búsqueda internacional en un banco de donantes, que es el trasplante no relacionado. A estos 2 trasplantes habría que sumarle, de poca utilidad en los adultos, el trasplante de células de cordón, y una cosa infrecuente, que es el trasplante cuando tenemos un paciente que tiene un hermano gemelo totalmente igual, y se llama trasplante singénico, que tiene algunas particularidades específicas para hacerse, porque acá, como son tan iguales, hay un fenómeno del trasplante halogénico que no se cumple. El otro trasplante, que es el más común de hacer y que se utiliza muchísimo en los linfomas, es que utilizar las propias células del paciente y se llama trasplante autólogo. Bueno, ¿cuál es el fundamento principal del trasplante? El fundamento principal del trasplante es sustituir a la médula ósea enferma por una sana que va a venir de un donante, y esto es un trasplante halogénico, como les nombraba recién. A diferencia de este fundamento, que fue lo primero que se hizo en trasplante hace muchos años atrás, luego apareció la posibilidad de utilizar las células del mismo paciente. Utilizar las células del mismo paciente nos va a permitir a nosotros usar una dosis de quimioterapia muy alta, que si no transfundiríamos las células del paciente que ya recolectamos previamente, se produciría una toxicidad, un efecto adverso sobre la médula ósea que sería persistente y muy duradero, y que podría tener complicaciones graves, inclusive fatales, y el paciente quedaría con una disminución severa de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Entonces, este trasplante autólogo en sí no constituye un trasplante, constituye un rescate. Nosotros le damos una quimioterapia intensa y posteriormente transfundimos las células del paciente como para volver a sembrar dentro de la médula ósea esas células y que se vuelvan a reproducir. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Cuál es la finalidad del trasplante? Bueno, por lo general el trasplante autólogo, en el caso de los linfomas, busca una finalidad curativa, ¿tá? O sea, el paciente recayó a la primera línea de tratamiento, por lo general se hace una quimioterapia de rescate y el trasplante sobre esa quimioterapia de rescate que logró una muy buena respuesta o una respuesta absoluta, se hace el trasplante autólogo y el objetivo es que la enfermedad se cure. También se puede utilizar a veces en algunas enfermedades inmunológicas, ya que esta destrucción de la médula ósea también destruye el sistema inmunológico y se considera que es un reseteo del sistema inmunológico. Y en el caso también de otra enfermedad muy frecuente y que en realidad es lo que más se trasplanta, que es el mieloma múltiple, también se utiliza para favorecer la eliminación de las inmunoglobulinas y otras sustancias que son responsables de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esto es más característico en la amiloidosis. En el mieloma múltiple, que es lo que más se trasplanta, el trasplante no es curativo, o sea, ayuda a prolongar los periodos de remisión, o sea, donde no está la enfermedad, ¿no? Bueno, el trasplante autólogo, un poco como les venía diciendo, va a permitir eliminar las células neoplásicas mediante las altas dosis de quimioterapia. Obviamente que el objetivo de este trasplante es la curación. Las dosis de quimioterapia o de radioterapia que se utilizan son muy potentes y van a producir toxicidad muy severa sobre la médula ósea. Ocasiona esto que les comentaba recientemente, que se llama pancitopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y los plaquetas, y que suele ser irreversible. La forma más simple que tenemos para solucionar esta pancitopenia que nosotros ocasionamos intencionalmente es volver a transfundir las células del paciente que teníamos guardadas. Perdón. El trasplante autólogo, como les venía diciendo, es muy útil en los linfomas, pero no nos va a servir para curar la mayoría de las enfermedades leucemias y muchas veces tampoco a los linfomas que recaigan a un trasplante autólogo. En estos casos va a ser necesario asociar el tratamiento intensivo con las células madres normales procedente de un donante sano, compatible, o lo que le venía comentando, que puede ser también un trasplante haploidéntico donde solamente comparten la mitad de la parte genética. El trasplante alogénico tiene un fundamento un poco distinto, sirve para eliminar parcial o totalmente las células enfermas por medio de la quimio y radioterapia y se la va a sustituir por otras células que van a ser derivadas de un donante sano. Las células del donante sano van a ayudar a la eliminación de las células enfermas residuales, reduciendo, esto sí es importante, muchas veces el riesgo de recaída, porque acá cuando transfundimos estas células de un donante sano, estamos reemplazando el sistema inmunológico del paciente, y ese reemplazo del sistema inmunológico del paciente tiene un efecto terapéutico. Este efecto se va a denominar injerto contra leucemia. Y principalmente esta reacción inmunológica la realizan un tipo de linfocitos que están presentes en el organismo tanto del paciente como del donante, pero al del paciente los tenemos totalmente inhibidos, que se llaman linfocitos T. Los linfocitos T del donante van a reconocer como extrañas a las células del organismo del paciente, que es el receptor. Una de las complicaciones más comunes del trasplante alogénico es lo que nosotros conocemos como enfermedad injerto contra huésped. Esta enfermedad injerto contra huésped se origina básicamente por la diferencia antigénica, o sea, de que ambas células no se reconocen y puede ser a veces una complicación grave. Muchas veces se presenta en forma leve y que es un grado 1 o 2 y se tolera normalmente. Otras veces se suele tener una expresión un poco más intensa, que nosotros llamamos grado 3 y 4, y se suele requerir tratamiento con corticoides en dosis alta, y esa es inicialmente el tratamiento más importante que hay para tratar la enfermedad injerto contra huésped. Esta enfermedad injerto contra huésped no la tenemos que confundir con el rechazo de injerto, donde el propio paciente va a rechazar a las células madre del donante. Esto es muy poco común en el trasplante de médula ósea, aunque existe, y es mucho más común en los trasplantes de órganos sólidos. Perdón. Bueno, ya para comentarnos un poquito más en las etapas diferentes del trasplante, yo puse esta diapositiva donde quería contarle un poco cómo nos manejamos nosotros, los médicos que hacemos trasplante, en la evaluación de los pacientes.
Durante la primera parte que vamos a hacer es si el paciente puede ser que hayamos tratado nosotros inicialmente o que sea un paciente derivado del centro de trasplante, y lo primero consta una entrevista. Ahora vamos a ver un poco de qué consta cada cosa. El segundo paso es el estudio. Le vamos a pedir unos estudios pretrasplante para conocer su condición, si tiene alguna otra enfermedad que pueda tener alguna complicación durante el trasplante, si sufre de diabetes, por ejemplo, o si tiene algún problema cardíaco. El tercer paso que vamos a tener es la movilización, la colocación de un catéter venoso central y la recolección de células. El cuarto paso va a ser esas células muchas veces, o la mayoría de las veces, se van a congelar y ese proceso se llama criopreservación y se puede hacer de dos formas que después vamos a ver más adelante. El quinto paso en sí es el trasplante en sí mismo. El sexto paso son las complicaciones o lo que nosotros llamamos post-trasplante y posteriormente el alta. Yo acá puse un gráfico para que ustedes vean más o menos cuáles son los pasos del paciente, del trasplante. Tenemos que el paciente que estaba enfermo hizo una quimioterapia, se curó, y si requiere, digamos, un donante o no, tenemos que buscar si vamos a hacer un trasplante alogénico, vamos a tener que buscar un donante. Va a ser la quimioterapia que se hace previo al trasplante, que se llama régimen de acondicionamiento. Si el donante se va a recolectar sus células, se le van a transfundir al paciente, y vamos a ver la evolución del paciente a lo largo del post-trasplante. El objetivo siempre es llegar a la curación de la enfermedad. En cambio, en el trasplante autólogo, tenemos al paciente que hace la quimioterapia, se cura, posteriormente va a ser lo que, como yo les comentaba, que es la movilización, la recolección, que también es aplicación de medicamentos. Esto va a hacer que aumenten los glóbulos blancos. De esta manera lo vamos a poder recolectar y esas células guardarlas, congelarlas en un freezer a menos 80 grados o en nitrógeno líquido, que es muy, muy frío, es menos 180 grados, y posteriormente descongelarlas y transfundírsela al paciente. En la entrevista inicial vamos a hacer lo siguiente, vamos a conocer el estado de la enfermedad, que si viene el paciente o llega derivado por algún colega, nos manda un informe, qué enfermedad tuvo, qué tratamiento hizo, si tuvo alguna complicación, si esa complicación requirió internación o no requirió internación, y saber qué respuesta tuvo al tratamiento inicial. Además, lo vamos a interrogar sobre lo que le comentaba antes, si tiene alguna comorbilidad, o sea, si tiene alguna otra enfermedad que pueda tener una contraindicación para el trasplante. Muchas veces, digamos, las principales limitaciones que tenemos para el trasplante es la edad, pero la edad, no solamente la edad cronológica, sino también la edad biológica del paciente. Puede ser que haya un paciente de 50 años, que haya sido un fumador severo, que tenga un EPOC y que además tenga problemas cardíacos y que no sea un buen candidato a trasplante, pero también puede haber un paciente de 73 años, sin comorbilidades, o sea, sin enfermedades que puedan limitar el uso de tratamiento intensivo y que se lo pueda trasplantar. Y el tercer paso dentro de la primera entrevista es informar cuáles son lo que le va a pasar al paciente durante el trasplante. Esto es muy importante y el CUDAIO acá en Santa Fe o el INCUCAI o el departamento de la provincia que se encargue de la administración del trasplante nos pide que completemos una hoja donde informamos cuáles son los problemas que puede acarrear un trasplante. Estos problemas principalmente son problemas agudos, o sea, como infecciones, fiebre, requerimiento de transfusión, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo paso que le había comentado es la movilización, la recolección y la criopreservación. La movilización se las discrimino un poquito más para contarle. Por lo general es un proceso que se puede hacer en forma ambulatoria. El paciente no va a estar internado. Nosotros en nuestro caso, que recibimos muchos pacientes de la ciudad de Santa Fe, esta primera parte se inicia en el lugar del paciente y consta principalmente, y la forma más común de hacerlo, es en la administración de un medicamento, que es un agente quimioterápico que se llama ciclofosfamida, un determinado día. 5 días después se empiezan a aplicar unas vacunas. Esas vacunas sirven para estimular a la médula ósea que produzca glóbulos blancos en forma indiscriminada, y esas vacunas se llaman factores estimulantes de colonia y van a estimular principalmente a las colonias que están dentro de la médula ósea, que son las que van a producir los glóbulos blancos. Una vez que empiezan a aumentar los glóbulos blancos en sangre periférica,
nosotros los vamos dosando y vamos determinando qué cantidad de células que a nosotros nos sirven para el trasplante hay. Cuando eso llega a un límite, digamos que a nosotros ya sabemos que por el peso del paciente, etcétera, etcétera, no va a ser útil para tener un inóculo suficiente, el paciente va a entrar en la recolección, que es esta máquina que ustedes ven acá. Esta es una máquina de aféresis que hace que su sangre se filtre por esa máquina, se vaya filtrando, vaya separando las células que a nosotros nos interesan y vaya reinfundiendo las células que no vamos a usar. Obviamente el proceso no es perfecto, algunos glóbulos rojos, algunas plaquetas también quedan dentro de la bolsa, pero eso no tiene ninguna particularidad para el trasplante autólogo. Esto se hace frecuentemente con la colocación de un catéter venoso central en la zona del cuello o por debajo de la clavícula y nos permite tener un alto flujo de sangre para poder hacer que la máquina funcione adecuadamente. En algunas ocasiones, en pacientes que tienen muy buenos accesos venosos periféricos, se podría hacer de venas periféricas. Una vez que tenemos eso, lo va a agarrar la bioquímica del instituto o la médica que haga el procedimiento, y va a realizar lo que es la criopreservación. Y esas células van a quedar guardadas por un tiempo, puede ser hasta un tiempo muy largo. Hemos tenido guardadas células, no sé, 15 años, 18 años, que a lo mejor se criopreservó. En algún momento se utilizaba criopreservar en forma profiláctica, por las dudas en algún momento se requiera. Hoy es un procedimiento que casi no se usa más. Y se guardan, esto es un termo de nitrógeno líquido, que ya casi no se usa también, pero se metían en esa sustancia que largaba un humo helado, que se llama nitrógeno líquido. Y ahí pueden quedar guardadas por mucho tiempo. Por lo general, hoy usamos principalmente como fuente de células para el trasplante la sangre periférica. También en un primer momento se usaba la médula ósea, ¿no es cierto? Cuando usábamos médula ósea, era un procedimiento totalmente distinto al que le mostré. El paciente había que llevarlo al quirófano, se le hacía una anestesia, y nosotros con una aguja de punción medular empezábamos a punzar la médula y a sacar con una jeringuita sangre de adentro de la médula. Y a lo mejor estábamos una hora y media, sacando con el paciente anestesiado, pinchando el hueso y sacando sangre de ahí adentro. Era un procedimiento bastante invasivo, por lo general no tenía tampoco complicaciones, pero es mucho más práctico y menos invasivo usar la sangre periférica. Acá también está puesto por la diapositiva la sangre del cordón, pero la sangre del cordón ya les expliqué que en adultos mucho no se usa. ¿Qué pasa cuando el paciente va a ingresar a la unidad de trasplante? Obviamente el paciente se interna a una habitación de aislamiento, va a estar en una habitación específica que tiene filtros de aire específicos que se llaman filtros EPA, que impiden el pasaje de partículas muy pequeñas, menor de 3 micrones. Le vamos a volver, cuando hicimos la recolección me olvidé decirle que se saca el catéter, muy frecuentemente ese catéter se saca y no se vuelve a usar, y cuando se interna el paciente se vuelve a colocar un catéter venoso para poder utilizarlo. El personal de enfermería, por lo general, usa barbijo, gorra, pero más allá de todo esto, usar el barbijo, que hoy se volvió una cosa común, lo más importante de todo es la higiene de las manos. Esto es sumamente importante, lavarse las manos al entrar a la habitación del paciente y al salir de la habitación del paciente. En algunas ocasiones hay pacientes que están colonizados por bacterias multiresistentes y bueno, para entrar a ver el paciente tenemos que ponernos un poco más, digamos, un camisolín, todo lo que ustedes ven ahora para disminuir, que usa el personal de salud para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus. Nosotros ya lo usamos desde hace mucho tiempo. El paciente, perdón, el paciente en su habitación o va a poder traer con él sus medidas de higiene personal. Yo acá puse un cepillo de diente, por lo general el cepillo de diente no lo vamos a usar, pero sí va a tener su jabón, su shampoo, bueno, todas las cosas que precisa para la higiene. Y además puede traer también cosas para estar conectado con el medio exterior, ¿no es cierto? Como computadoras, celulares, laptops y muchas otras cosas que el personal de enfermería prepara adecuadamente para que puedan ingresar a la habitación. Bueno, acá empecé con las pinturas, no sé si por ahí... Bueno, esta pintura que yo puse acá, que es una pintura de un pintor holandés que se llama Van Gogh, quiere representar al régimen condicionante. Más o menos yo se la voy a describir de alguna manera que como yo me la imaginé, no sé si es la descripción correcta, pero yo acá veo no me sale el nombre,
un productor agropecuario, por llamarlo de alguna manera, que está trabajando la tierra. O sea, se ve una tierra que está siendo arada, que está dando vuelta a la tierra, se ve una imagen, podemos decir, un tanto otoñal o invernal, los árboles no están verdes, están medios amarillos. La casa del agricultor, ahí me salió la palabra, el agricultor está lejos del paciente, de la persona, y básicamente esto es lo que yo quiero graficar con el tema del régimen condicionante. El régimen condicionante es esto, es preparar a la médula ósea del paciente para recibir la semilla, que es lo que vamos a transfundir, ¿no? Y el objetivo de esto es abrir espacio en la médula ósea para que las células, cuando sean transfundidas, puedan ingresar, encontrar su lugar donde puedan entrar y anidarse ahí, y desde ahí volver a producir todo el repertorio inmunológico y de glóbulos de la sangre periférica, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué les pareció la pintura? Posterior a esto tenemos, después del régimen condicionante, que en los linfomas dura más o menos unos 6 días, puse otra pintura donde habla de la infusión de la célula, y por eso elegí el sembrador, está como distribuyendo las semillas ahí. Esto, la infusión de las células, es el día cero del trasplante. Estas células que estaban congeladas, guardado en nitrógeno líquido o en ultrafreezer, se van a descongelar a temperatura ambiente y se van a infundir por el catéter venoso central que habíamos colocado. Esta infusión dura más o menos, según la cantidad de células que hayamos recolectado y el volumen que tengamos, puede durar entre 15 minutos, 40 minutos, 1 hora, pero no mucho más de eso. Por lo general es bien tolerada, y los efectos adversos que notamos que están relacionados a la sustancia que se utiliza para mantener las células vivas cuando las congelamos, que se llama dimetilsulfóxido, están relacionados con con el dimetilsulfóxido, y principalmente son efectos gastrointestinales, como las náuseas, los vómitos, pero también puede haber otro tipo de efectos o reacciones alérgicas, para lo cual el paciente, previo a la infusión, va a ser premedicado con medicamentos antialérgicos, por ejemplo, Benadryl y corticoides. Bueno, como le comentaba, los efectos adversos más comunes de la quimioterapia que hicimos previamente, después de la infusión de las células, lo que vamos a ver es la consecuencia del régimen condicionante. Y estos efectos son principalmente la pérdida del apetito, náuseas y vómitos, que aparezcan úlceras en la boca del paciente. Esto se debe a múltiples causas, puede deberse a la medicación, pero también puede deberse a la severa disminución de los glóbulos blancos. Puede aparecer diarrea, que también tiene múltiples causas, y es muy común que aparezca, más allá de que el paciente no coma, porque se origina por un daño en la mucosa, digamos, en las células del intestino. La caída del cabello, que es una cosa que a veces preocupa mucho, principalmente a las mujeres, pero el pelo posteriormente vuelve a crecer. Y el efecto, digamos, más esperado que tenemos es la presencia de esta pancitopenia, que implica que bajan los glóbulos rojos, bajan las plaquetas y bajan los glóbulos blancos, y esto muchas veces condiciona también a que haya infecciones y que aparezca la fiebre. La fiebre no solamente tiene un origen infeccioso, o sea, porque haya infección bacteriana, etcétera, etcétera, sino que también a veces puede tener otro tipo de origen. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un paciente sin defensas y que está con fiebre, no nos queda mucha más alternativa, y lo que tenemos que hacer es cubrir principalmente las infecciones bacterianas, porque el efecto inmunológico rara vez nos va a traer una complicación y muchas veces un efecto hasta esperado, pero no lo podemos descifrar fácilmente. Entonces lo que hacemos es, cuando aparece la fiebre, en el contexto de que bajaron los glóbulos blancos y todo, es hacer unos cultivos de sangre para ver si encontramos alguna bacteria y comenzar con un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Bueno, una vez que pasó, que hicimos la transfusión, yo puse acá, en realidad esto no son los pacientes, ¿no? Los que están acostados esperando ahí, o sí, algunos, perdón, que me fui para atrás. O sí, puede ser que algunos pacientes tengan menos complicaciones, digamos, es muy común que haya complicaciones, pero otros pacientes transitan mejor el trasplante. Y básicamente lo que vamos a esperar es que las semillitas que plantamos
germinen. Esa germinación se llama engraftment, o sea que prendió el trasplante. Y eso ocurre más o menos al día 11 para los glóbulos blancos. Empezamos a ver que se empiezan a producir neutrófilos nuevamente, o sea, los glóbulos blancos, y para el día 13 o 14 para las plaquetas. Y empezamos a ver que el paciente se estabiliza ya en ese momento, que ya no hay requerimiento de transfusiones, si había fiebre, se empieza a disminuir la temperatura, empiezan a mejorar el cuadro clínico. También a veces puede pasar, digamos, si el paciente estaba con fiebre y como no tenían glóbulos blancos, que no haya hecho un proceso inflamatorio adecuado, y a veces cuando aumentan los glóbulos blancos aparece, por ejemplo, si el paciente tiene una neumonía, un bloque neumónico. Pero ya empieza a tener defensa para poder defenderse, además que con los antibióticos también el paciente. También vemos que mejora la mucositis cuando se producen engraftment, o sea, estas úlceras que habían aparecido en la boca. El paciente empieza a recuperar paulatinamente el apetito. A veces, si la mucositis fue muy severa, esto demora un poco más, pero normalmente entre 1 o 2 días después que se produzca el engraftment, ya el paciente empieza a sentirse de otra manera. Tal es así que uno entra a la habitación y ya lo encuentra muchas veces con otra cara, ¿no? Bueno, brevemente, yo puse acá, globalmente hay más linfomas, ¿no es cierto? Pero bueno, sería muy extenso y alguno después si quiere preguntar algo de algún otro linfoma que no está acá, lo puede preguntar. Hay linfomas que se trasplantan intencionalmente en la primera revisión completa, ¿tá? Y eso es un poco porque eso mejora un parámetro que usamos los médicos que se llama sobrevida libre de enfermedad. O sea, que el trasplante en ese momento demostró tener una efectividad. La sobrevida libre de enfermedad, que es un término sumamente médico, yo se los voy a traducir, significa cuánto vive el paciente sin enfermedad después de haber logrado una respuesta al tratamiento. Estos linfomas que se trasplantan en primera remisión completa, principalmente es el linfoma del manto. Los linfomas, un grupo muy heterogéneo de enfermedades y poco frecuente, que son los linfomas que no son de estirpe B, sino que son de la otra forma de los linfocitos, que se llaman T, que se llaman linfomas T periféricos, y otro grupo de pacientes que se llaman, un subgrupo de linfomas difusos de células grandes que se llama linfoma primario del sistema nervioso central. Esos 3 linfomas son los principales que se trasplantan en primera remisión completa y donde obtenemos un beneficio comparado con hacer una quimioterapia de mantenimiento o con no hacer nada. Y bueno, y luego tenemos los otros trasplantes, aunque empiezan a aparecer algunas vicisitudes y algunos trabajos, pero todavía no son cosas que estén nomencladas, que se trasplantan en segunda remisión completa. El más común de todo es el linfoma difuso de células grandes y el linfoma de Hodgkin. Estos dos, digamos, vamos a decir que se llevan casi el 80% de los trasplantes. Después tenemos también los linfomas de bajo grado de malignidad, que como le había comentado, es donde está el linfoma folicular, que había recaído a los tratamientos iniciales. El trasplante autólogo en pacientes seleccionados tiene un lugar importante. Yo acá vuelvo a hablar de lo mismo, pero me parece que es muy importante que a ustedes les quede claro esto, es cómo es el flujo, cómo es el flujo de un paciente dentro de la unidad de trasplante. El tiempo promedio de internación de un trasplante autólogo más o menos es de 24 días y consta de 3 etapas principales. La primera etapa son los primeros 7 días que, bueno, consiste en el ingreso del paciente a la unidad de trasplante. Ahí es donde le volvemos a poner el catéter central para después administrar el régimen condicionante y hacer la infusión de las células. La segunda etapa dura unos 10 días y es donde vemos todas las complicaciones que le conté, principalmente la aplasia, o sea, la disminución de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y la plaqueta, la aparición de la fiebre, las mucositis, que son muy común, y el requerimiento de transfusiones. Esto es un soporte elemental para el paciente en esas condiciones. Y posteriormente tenemos el engraftment, la recuperación y el alta de paciente, ¿no? El alta del paciente, siempre los pacientes preguntan, bueno, ¿cuándo me voy a ir de alta de esto? Bueno, por lo general nosotros decimos que para irse de alta tiene que haber cumplido el régimen antibiótico, si venía con antibióticos, tiene que estar comiendo pequeñas porciones de alimentos, o sea, no hace falta que vaya a alimentarse para aumentar 10 kilos en 15 días, y pudiendo tomar al menos 1,5 litros de agua. Esto es muy importante porque vemos que los pacientes que no cumplen con la ingesta de líquidos
muchas veces se reinternan y encontramos alteraciones en sus riñones, o sea, como puede ser insuficiencia renal aguda o subaguda, que mejora rápidamente con la administración de sueros para que mejore la función renal. Bueno, esta es la última diapositiva. Les quiero agradecer por haberme escuchado y estoy dispuesto a escuchar preguntas. Ya habilito mi cámara de vuelta para no olvidarme. Ahí está. Bueno, acá en el grupo de Zoom, Richard nos saluda desde México. Bienvenido, Hola, Richard. Y tengo preguntas en Facebook. Bueno, como vos La quieras. la primera que escribió fue Gladys Parolín. Ah, muy bien. Hola, mi doctor, estoy siguiendo desde Capilla del Monte. Después, buenas tardes, doctor. Usted junto al doctor Basso y Maximiliano me salvaron la vida. Gracias por tanto. ¿Quién es esa? Tami ¿Quién de la es? Cruz. Tami de la Ah, Cruz. Tamara de la Cruz, sí. Eduardo Bueno, Lima. vamos a hacer un alto ahí, perdón. Nosotros Sí. verdaderamente no le salvamos la vida a nadie. Nosotros ponemos de por medio un tratamiento que tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso. Ponemos lo mejor de nosotros, obviamente, ¿no es cierto? Y queremos que todos los pacientes se curen. Pero bueno, esta es una discusión entre los médicos. Yo no me siento verdaderamente que le haya salvado la vida a nadie. O sea, pongo de por medio mis conocimientos y ponemos de por medio el equipo médico que actúa lo más acordemente posible, ¿no es cierto? Bien. Después, ¿el linfoma folicular necesita trasplante? No siempre, y según las circunstancias. Si recae, recae, digamos, tempranamente, yo no hice una explicación del linfoma folicular porque había habido una charla previamente, pero si el paciente, digamos, hay una característica dentro del linfoma folicular, que es que la mayoría de los pacientes, o un porcentaje importante de pacientes, tienen estadios avanzados de su enfermedad al diagnóstico. Pero esto no implica siempre que ese paciente vaya a requerir un tratamiento de entrada. O sea, hay criterios estrictos de tratamiento, ¿no es cierto? O criterios estrictos, y también, aparte de esos criterios estrictos, está la decisión propia del paciente. Así que aunque uno le diga, mira, yo no te trataría en este momento, pero yo no puedo convivir con esto y me quiero tratar igual, bueno, es una decisión válida, ¿no es cierto? Muchas veces, si la enfermedad tiene una remisión prolongada, vamos a hablar, qué sé yo, 5, 7 años, por ejemplo, y recae tardíamente, y bueno, uno podrá tener de ahí una duda si hacer un trasplante o no, y por ahí no es la primera indicación. Pero hay un grupo de pacientes ahí que recae tempranamente, o sea, que se llaman, digamos, que progresan dentro de los 24 meses después de haber finalizado. Y esos pacientes suelen ser, si son candidatos porque no tienen otras comorbilidades y otras cosas, suelen ser los mejores, donde más se aplica el trasplante para el linfoma folicular. Bueno, la misma persona que es de Viña del Mar, de Chile, pregunta si los trasplantes es solo en remisión completa, o sea, con remisión. Para el linfoma folicular, sí, lo mejor, digamos, el mejor resultado se va a obtener si el paciente con linfoma folicular está en remisión completa. Bueno, ahora vamos a ver los pacientes que estuvieron mirando por Zoom. María Ángela, que es una paciente con mielofibrosis. Dice, buenas tardes, la mielofibrosis está en cuál parte del trasplante. Gracias, doctor, muy buena información. Bueno, justo charlábamos con Aide del tema de la mielofibrosis. Hay indicaciones específicas para el trasplante de mielofibrosis y hay una edad, digamos, de corte donde es mejor hacer un trasplante o mejor no hacerlo. Por ejemplo, en los pacientes, no recuerdo exactamente el corte de edad, perdón porque no lo recuerdo puntualmente, pero pongamos, en un paciente mayor de 60 años con una mielofibrosis, tiene más riesgo de mayor mortalidad asociada al trasplante. Y después hay toda una escala de valor que se llama DIP+, que dice qué paciente tiene o no tiene indicación de trasplante. Por lo general, digamos, hoy tenemos un tratamiento que es bastante específico, que es el ruxolitinib, para tratar mielofibrosis, y bueno, los pacientes que están viniendo, digamos, para evaluaciones para trasplante, son pacientes que han tenido alguna pérdida de la respuesta o que no anduvieron bien con el ruxolitinib, ¿no es cierto? Sí, esta María Ángela creo que es de Perú.
Otra pregunta. ¿Cuánto tarda la quimioterapia de dosis alta en salir del cuerpo para poder hacer la transfusión de células madre? No. A ver, la quimioterapia inicialmente de lo que estamos hablando, que es el linfoma, es una quimioterapia que se administra a lo largo de 6 a 7 días, ¿no es cierto? El día séptimo de la quimioterapia se aplica la transfusión de las células madres. Yo no me pregunto si ella quiere, no entiendo la pregunta, si ella quiere ser donante o quiere saber en qué momento se infunden las células para un trasplante propio. Richard, si querés habilitar el micrófono, Hizo una Richard. pregunta escrita, hizo Richard, me parece. Sí, es esa. ¿Cuánto tiempo Hola, ¿qué tarda? tal? Sí, la pregunta Hola, es, una vez que se aplica hola Richard. la quimioterapia, antes de que se metan las células madre otra vez a mi cuerpo, ¿esa quimioterapia no le afecta? O sea, ¿hay que separarla algún tiempo? No, no afecta, no afecta. En realidad afecta a tus células que tenés en ese momento en división dentro del organismo, ¿no es cierto? Las células hematológicas son células muy sensibles a la quimioterapia cuando están en el organismo, pues están en permanente división. Entonces, por eso las altas dosis de quimioterapia lo que hacen es barrer con todas las células que haya en la médula, globalmente, ¿no? Barrer las células que haya en la médula ósea. Y nosotros lo que hacemos con la infusión de las células del paciente que recolectamos previamente es volver a sembrar esas células para que vuelvan a producir la sangre. Pero por lo general, esas células que transfundimos no son afectadas por la quimioterapia. ¿Me Buenas entendiste, Richard? tardes. ¿Está bien? Perfecto, Ok. muchas gracias, sí. No, de nada, Richard. Bueno, Ceci dice, buenas tardes, desde Córdoba Capital. Estoy pronta a trasplante y mi consulta es, luego del alta, ¿hay cuidados específicos o rápidamente se vuelve a la vida normal? Muy Bueno, interesante esta tarde. sí, es verdad. Es muy interesante. Bueno, sí, hay cuidados específicos. Yo particularmente a los pacientes les recomiendo, digamos, un retomar su vida paulatinamente, ¿no es cierto? Yo no hablé hoy del contexto del trasplante en el contexto de la pandemia. Todos los pacientes que estén post-trasplante, digamos, van a ser pacientes de alto riesgo para la infección por COVID o por SARS-2, ¿no? Por lo general nosotros les recomendamos a los pacientes que las primeras 2 semanas hagan una vida parecida a la de la internación, pero en la casa. ¿Está? Y después, paulatinamente, a medida que ellos van mejorando y se van sintiendo mejor, van recuperando su vida normal. El objetivo de esto es que el paciente se reintegre a una vida normal absolutamente, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ocurre a lo largo del tiempo. Si queremos ponerle una escala de tiempo para determinarla de alguna manera, bueno, podemos decir que después de los 2 a 3 meses del trasplante, el paciente va a estar haciendo una vida normal, con algunas limitaciones, porque el sistema inmunológico todavía no volvió a madurar adecuadamente y sigue siendo un paciente de más riesgo que la población general para contraer algún tipo de infecciones. Bien. No tiene nada que ver esto, digamos, y lo recalco porque son muchas las preguntas, es ¿qué me puede pasar si hago tal cosa? O sea, no tiene mucho que ver con la enfermedad ni con el éxito del trasplante, es evitar las complicaciones que pueden estar asociadas a la disminución de la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Tanto es así, perdón que te voy a contar una cosa más, que posteriormente, un tiempo prudencial, después de unos 6 a 8 meses, volvemos a revacunar a los pacientes con un esquema vacunatorio tipo infantil, por llamarlo de alguna manera, para que recuperen parte de la memoria inmunológica que perdieron durante el trasplante. Por eso mismo también al principio había puesto una diapositiva que también esto implicaba un reseteo del sistema inmunológico, que si bien no es un efecto muy importante para tratar las enfermedades oncológicas. Digamos, las enfermedades oncológicas como existen porque hubo un problema también, no solo la aparición de una célula enferma, sino también que el sistema inmunológico del paciente no la pudo reconocer adecuadamente. Entonces este reseteo inmunológico también podría tener alguna implicancia en la respuesta posterior al trasplante. Bueno, sigo con Richard, que dijo, Richard. estoy a una semana de mi trasplante y quiero saber si el acondicionamiento es doloroso, porque en mi primer tratamiento con ABBD me suministraban filgastrin y me dolieron los huesos.
Gracias y Bueno, felicidades por la charla. Magnífico. perfecto, Richard. Por lo general, digamos, vos vas a hacer el trasplante dentro de una unidad específica para eso. Y así como se hace el trasplante, también se hace un mejor control de los síntomas asociado a la quimioterapia, ¿no es cierto? Por otro lado, vos seguramente si tuviste un linfoma de Hodgkin y tu enfermedad está en remisión completa y estás mejor clínicamente para empezar un tratamiento que los que estabas antes. Digamos, no es doloroso, lo que sí puede tener las complicaciones esas que yo te dije. Inicialmente, digamos, lo que podés tener en la primera semana, donde se hace el régimen condicionante y se aplica la quimioterapia, son los efectos de la quimioterapia, o sea, un poquito de náusea, un poco de vómitos, el estómago un poco revuelto, pérdida del apetito, pero por lo general, digamos, eso se maneja bastante bien. No es un problema que tengamos presente como que va a pasar algo grave en ese momento, ¿no? Y los pacientes lo toleran bien, no vas a sentir dolor. Te voy a decir una cosa, el dolor lo sentías probablemente cuando también estaba en el filgastrin por la expansión de la médula ósea, a lo mejor usaban un poco de filgastrin de más, ¿no es cierto? No sé si te bajaban mucho los glóbulos blancos, o si tuviste neutropenia, o si solamente lo usaban en forma preventiva el filgastrin. Mucha suerte, Richard. Después nos contás cómo te fue. Vas a estar con un iPad seguro, así que vas a poder estar conectado con nosotros. Magalí Barrera pregunta, dice, ¿la biopsia cuando es poco el aspirado 0.8 puede dar un diagnóstico errado de displasia medular o errado de hipocelularidad? A ver, por lo general, digamos, técnicamente está descrito que el cilindro de hueso que uno saca de biopsia, estamos hablando de biopsia de médula ósea, ¿no es cierto? Por lo que entiendo. Claro. Sí. Tiene que tener un tamaño representativo. Ese tamaño, digamos, tiene que ser mayor de 1,5 cm y el anatopatólogo tiene que poder ver una cantidad determinada de espacios intertraveculares para poder hacer un diagnóstico. Por lo que me habla, yo sospecho que está hablando de una mielodisplasia y la mielodisplasia tanto, digamos, no hay un botón para apretar y decir esto es una mielodisplasia. Digamos, la mielodisplasia es un diagnóstico tanto por los estudios de sangre periférica, por la médula ósea, que sería mejor tener un trozo de hueso un poco más grande para estudiar, y por la citometría de flujo y ver otros estudios genéticos, ¿no es cierto? Y con eso uno establece un factor de riesgo y dice qué características va a tener ese paciente, esa evolución en el futuro. La mielodisplasia, cuando uno ve mielodisplasia, bueno, sí, mielodisplasia es una enfermedad muy amplia, ¿no? Pero por lo general lo que el patólogo busca es una localización anormal de los precursores hematopoyéticos. Eso es el aporte que tiene la biopsia de médula ósea, principalmente, porque después nosotros miramos al microscopio, siempre hay que recalcar que el patólogo ve arquitectura en la médula ósea, nosotros vemos citología, y nosotros vemos la característica de esas células. Yo siempre me gusta hacer una caracterización para que los pacientes entiendan, digamos, la mielodisplasia está entre lo normal, que sería una foto nuestra, y nosotros que nos vistamos de monstruo. La mielodisplasia es una caricatura de lo normal. O sea, vos lo podés reconocer, pero no es exactamente igual que lo normal. ¿Está? No sé si fui claro con la pregunta. No, igual este lunes va a estar la doctora Ivana Navarrete hablando de síndromes mielodisplásicos, así que está invitada a la charla. Sí. Ah, buenísimo. El lunes que viene. Bueno, acá hay más preguntas en Facebook. Bueno, excelente, muy clara la explicación de Lorena. Muchas gracias, Lorena. Tengo 44 años, pasé R-CHOP, vaso inflamado, hígado igual, terminé la quimioterapia y la panza no cesó, pero aparte de esto tengo mielodisplasia. Son pacientes de mielodisplasia que, claro, como el lunes tenemos la charla, bueno, han entrado en esta charla. Me parece que esa chica ya preguntó algo la otra vez también. Marina Mercedes del Jude, sí, me suena. Porque me suena el caso que tenía un linfoma y una mielodisplasia. Sí, también hay que decir algo sobre la mielodisplasia. La mielodisplasia, digamos, los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterogéneo de enfermedades, pero mielodisplasia puede haber por otras causas que no sean síndromes mielodisplásicos en la médula ósea. Por ejemplo, muy comúnmente la anemia por déficit de vitamina B12
o ácido fólico, también da displasia, y eso no quiere decir que sea un síndrome mielodisplásico. Entonces, bueno, ahí puede haber o una coexistencia de dos enfermedades, o que haya displasia en la médula sin ser un síndrome mielodisplásico, y secundario al tratamiento, a la quimioterapia, ¿Se cortó? transitoria y que después vaya a desaparecer. Y si le quedó el abdomen inflamado y tiene el vaso grande, probablemente habrá que ver si ese vaso tiene enfermedad dentro o no tiene enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, ahora está esperando los resultados de sangre y el PET, me está diciendo. Perfecto, entonces ahí va a tener una respuesta, porque el PET le va a dar una captación en vaso, y si aparece algo más, si esa captación es alta, probablemente haya linfoma, que habrá que ver qué tipo de linfoma es, pero si el vaso está agrandado puede ser probablemente algún linfoma de bajo grado, y habrá que ver qué decisión toma su médico. Bueno, Eduardo de Chile vuelve a preguntar, el que tenía linfoma folicular, remisión completa, ¿a los cuántos años se logra? ¿5, 6, 7? No, la remisión completa se logra después del tratamiento, ¿tá? Lo que uno habla y que no es el caso por el momento, por llamarlo de alguna manera, digamos, del linfoma folicular, y bueno, habrá que ver qué estadio era inicialmente, porque cuando el linfoma folicular está localizado solamente en ganglios, digamos, de una parte, si tiene un ganglio en el cuello, un ganglio en el cuello y otro en la axila, digamos que son estadios no avanzados y no hay factores de riesgo, muchas veces el tratamiento, a diferencia de cuando está avanzado, puede ser curativo. En cambio, cuando el linfoma digamos, ya es un estadio 4, que tomó la médula ósea, que a veces hay linfocitos en sangre periférica, que está agrandado el vaso, y que hay ganglios por arriba o por debajo del diafragma, ahí tenemos que definir si el paciente va a requerir o no va a requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, hay no es una teoría, no, hay una circunstancia que se llama mirar y observar y esperar a que el paciente cumpla criterios de tratamiento, y por ahora no hay nada que le haya podido desbancar, que sea mejor iniciar un tratamiento rápidamente en ese paciente, y siempre teniendo en cuenta, como dije al principio, la decisión del paciente, o esperar a que aparezcan síntomas, que hay una tabla de criterios específicos que se llaman GELF, que dicen cuándo hay que empezar un tratamiento. Entonces, una vez que se empezó ese tratamiento, la evaluación de la remisión completa se logra al finalizar el tratamiento. Si habla de la curación, si es un estadio localizado, probablemente después de un tiempo, como siempre decimos en oncología, a lo mejor 5 años, uno puede decir que la enfermedad no va a volver más. En cambio, si el estadio fue avanzado, puede aparecer después de los 5 años, puede aparecer a los 7, etcétera, 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 ¿no? Pero todavía no se puede hablar exactamente de curación en linfoma folicular. Folicular. Avanzado. Yo igual aclaro que van a ser 20 años que estoy en remisión, igual cada 6 meses me estoy haciendo los controles, desde hace 20 años casi. Pero ahí, ¿de qué control te haces? Porque eso también es, nadie pregunta eso, pero ¿qué control te haces? Controles clínicos. Clínicos, o sea, los Claro. primeros años me hacía tomografía anual, y el Eso porque sos muy hemograma. vieja, una paciente muy vieja, hoy tampoco se usa más eso. No, por eso, después ecografía, me hace una ecografía año por medio, un hemograma, nada más que un Claro. hemograma. Hoy nosotros hacemos el seguimiento, digamos, al final del tratamiento, en la mayoría de los linfomas, no en todos, pero al final del tratamiento hacemos un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, que es el PET, y si el PET da negativo, por ejemplo, después del trasplante, es un estudio que tiene valor pronóstico, que no sirve como seguimiento. Al tener el PET negativo, nosotros decimos, bueno, este grupo de pacientes que tuvo PET negativo tiene menos posibilidades, y recalco el menos porque de los pacientes que tienen PET negativos a veces la enfermedad vuelve también, menos posibilidades de que la enfermedad vuelva. Claro, Y el seguimiento lo hacemos clínicamente. Bien. Ahora, si tenemos la sospecha de que la enfermedad volvió por algún dato de laboratorio, por algún síntoma del paciente, probablemente podamos pedir inicialmente una tomografía, y si confirmamos que hay algo, posteriormente un PET, ¿no es cierto? Nuevamente. Claro, lo que pasa es que yo cuando hice tratamiento no existía el PET, ni se sabía No existía que el PET. No, y además vos entraste en el rango que hacíamos durante los primeros años, 3 o 4 tomografías, después entre el segundo y el tercero, 2 tomografías, y después a partir una tomografía por año. No, Y pero eso, aparte el tratamiento que me dieron fue el fulminante, me dieron con claro, todo, con rayos, claro, R-CHOP, claro. Y eso que se hacía no demostró mejorar la sobrevida global de los no, pacientes, con lo cual se dejó
de se dejó de utilizar porque usar. era un gasto importante, pero además es un gasto importante, si bien la carga de irradiación no es mucha, se irradiaba más de lo debido a los Claro, pacientes. sí, tal cual. Bueno, acá Gladys pregunta, si sale la vacuna contra el COVID, ¿los trasplantados nos podremos vacunar? Bueno, vamos a ver. ¿Qué Hay que ver. vacuna, no? ¿Después de qué tiempo? ¿Y después de qué tiempo? Porque también si vos estás trasplantado recientemente, tenés que poder generar una respuesta inmunológica. ¿Tá? O sea, si tu sistema inmunológico todavía no funciona adecuadamente, por ejemplo, pongamos en el primer mes de post-trasplante, digamos, a lo mejor no sea el momento óptimo para vacunarse. Y sí, por ahí ser después de los 6 a 8 meses de haber hecho el trasplante. Bueno, ¿te acordás que hablamos antes de María Mercedes del Yu? Dice que, bueno, que tenía un síndrome mielodisplásico desde hace 20 años, lo descubrió en el Fundaleu, en estadio 4, y va a esperar los resultados de ahora, del PET que ella nos dijo. Pero un síndrome mielodisplásico estadio 4 no es congruente. Digamos, habrá un error ahí. O un linfoma estadio 4 más el síndrome mielodisplásico. Claro, no me explica. Ah, Y no no, me explica. claro, porque el síndrome mielodisplásico, primero 20 años, es excesivamente largo. Debe ser una anemia refractaria simple, me imagino, para que es tanto Claro. tiempo de evolución, o una citopenia refractaria única, sin otras particularidades, ¿no? Acá me dice el linfoma, o sea que El yo te linfoma, ahora confundo. El cambia. Sí. linfoma, el ¿Y ahora linfoma. por qué se va a hacer un PET? No sé, ¿por qué te haces un PET ahora? A ver si me contesta. Está esperando el resultado de sangre y PET. Tengo 44 años, pasé por un electroshock, vaso inflamado. porque el vaso está inflamado, el hígado Porque el vaso está igual. inflamado. Perfecto. Entonces, bueno, ella sí tiene indicación, tiene alguna manifestación Perfecto. nueva, que podrá ser de origen del linfoma o no, pero tiene alguna nueva manifestación, con Claro. lo cual requiere hacerse un PET. Sí, y Richard, terminó la quimioterapia. Richard preguntaba cuándo hay que hacer el PET después del trasplante. Bueno, mira, yo particularmente lo hago una vez que, digamos, el PET nunca se hace inmediatamente después de haber terminado un tratamiento, ni de haber recibido factores estimulantes de colonia, ni de haber estado con un proceso infeccioso. Por lo general, se recomienda esperar un mes después de haber hecho cualquier tipo de estos tratamientos. Por lo general, digamos, para que el paciente no se esté movilizando, que esté recuperado mejor inmunológicamente, yo lo pido al tercer mes, pero bueno, es un criterio mío personal, ¿no? Porque me imagino que está en remisión completa, además te dieron más quimioterapia, hacer un PET ahí sobre el pucho no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, podrías esperar un poco más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque lo que veo son felicitaciones. Bueno, muchas Excelente la gracias. charla. ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? Bueno, Richard, toda la suerte para vos la semana que viene, que ande todo bien y te conectas con nosotros, ¿eh? Y nos vas contando. ¿De qué ¿Sí? parte de México sos, Richard? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ajá. De la Muy Ciudad de bien. México. Muchas gracias, felicidades y sí, Aide, los voy a estar siguiendo y los voy a seguir viendo. Muchas gracias a ustedes Bueno, también por todo. no, gracias a vos por participar. Exactamente. Igual creo que la semana que viene hay una charla de apoyo emocional que lo da Mariana, así que sería bueno que entraras. Creo que la da el 26. Después fíjate en nuestro Facebook, están todas las fechas. Es lindo que es cerrado, no se transmite por Facebook ni por Zoom, es por Zoom cerrado. Así que sería bueno. Ahí está Mariana, contalo vos. Sí, el 28. Ah, el 28. Es Mariana la que da, que es la psicóloga, ella también fue paciente, tuvo un linfoma de Hodgkin, así que nos interpreta muy bien todo lo que nos está pasando. Bueno, excelente presentación, doctor. Bueno, muchas gracias y espero que me invites de vuelta Gracias. el año que viene. Sí, este año te dejamos Este año no más. Bueno, para brindar por Zoom a fin de año. dale. Bueno, saludos a todos. A los Muchas que estén gracias. esperando resultados, suerte, que le vaya todo bien. A Richard, mucha suerte con el trasplante, seguramente te va a ir todo bien. El trasplante autólogo no lo dije, pero es un procedimiento muy seguro, de baja probabilidad de complicaciones graves, así que con tranquilidad. Y bueno, espero que los volvamos a ver en otra oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Chao, chao.